Entonces, miren entonces que habíamos cogido la masa del electrón. ¿No era que no era la masa del electrón? Miren que habíamos cogido la masa del electrón, que era de 9.10 kilogramos, y los convertimos 0.511 megaelectronvoltios. El proceso inverso es completamente posible y es completamente viable. Es decir, así como usted coge masa y la puede convertir en energía, usted puede coger energía, un fotón de 0.511 megaelectronvoltios, y convertirlo en un electrón. Si usted tiene un fotón con una masa dada, usted puede convertir ese fotón en una partícula con masa. Y así es de hecho como las partículas que llenan el universo en el que nosotros habitamos actualmente se cuajaron en convertirse en lo que son ahora. El Big Bang inicialmente se produjo como una explosión liberadora de energía. Esa energía estaba en la forma de fotones, y esos fotones condensaron, dejaron de ser partículas del campo de radiación y se condensaron, convirtiéndose entonces en las partículas que hoy componen a los materiales. Y eso lo vamos a mirar entonces cuando estamos hablando de las etapas tempranas. Por eso, en electrones, en protones, bueno, de hecho en protones no, en electrones, en gluones, depende de la cantidad de electricidad, en electrones, en quarks, en neutrinos, etc. Ya los quarks se juntan y forman neutrones y protones, dependiendo de la energía del fotón. Si tiene un fotón con una energía inferior a esto, usted no puede formar un electrón, ¿no? Necesita menos esa energía para formar un electrón, ¿ya? Si tiene una energía inferior, no forma un electrón, forma otra cosa. Pero entonces la reacción va en dos direcciones. Usted puede tener entonces, como masa y energía son la misma cosa, hay procesos físicos que le permiten convertir masa en energía, así como hay procesos físicos que le permiten convertir energía, fotones, en masa, que son los procesos físicos que ocurrieron al principio del universo para formar las partículas. ¿Sí? Observación número 1. Observación número 2, con relación a una pregunta que me hacían ahorita en el break, es con relación entonces, ¿cómo se verifica que esta cosa sea verdad? Esto pues, puede ser que las matemáticas avanzan con todo, por más que estén bien hechas. Uno tiene que verificar estas cosas experimentalmente y eso se puede hacer. Suponga que usted tiene una lámpara. No tiene una lámpara y usted teniendo una lámpara, cuando usted compra una lámpara, no puede comprar una lámpara con unas características específicas, una lámpara que emita luz monocromática de una longitud de onda dada y con una potencia dada. Usted controla la longitud de onda, la lámpara controla la energía de los fotones que emite la lámpara, de tal manera que cuando usted prende la lámpara, usted conoce la energía de cada fotón que está siendo emitido por la lámpara. Usted puede comprar, hay unas valvulitas, ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero son unas valvulitas que tienen como una veletica empacada al vacío. Esa veletica muy livianita empacada al vacío se puede mover bajo la presión de radiación emitida por la lámpara. Es decir, si usted prende un bombillito al frente de una veletica como esta, una veletica que está metiendo una bombillita al vacío, la presión de los fotones emitidos por la lámpara impacta en las aspas de la veletica y la hace mover. Porque el fotón es una partícula portadora del momento. Entonces la transferencia del momento entre el fotón y la veletica hace que la veletica se mueva. Mirando la forma como se mueve la veletica, uno puede cuantificar el momento del fotón, porque la transferencia de momento tiene que preservarse, el momento tiene que conservarlo durante la posición. De tal manera que mirando cómo se mueve esta cosita, uno puede medir el momento del fotón. Mirando este número desde acá, desde la lámpara que se está utilizando, y mirando este número desde acá, desde el movimiento de la veletica, uno cuadra los términos en la ecuación y verifica que en efecto se satisface que la energía de los fotones emitida al cuadrado es igual al producto del momento
por la velocidad de la luz, todo al cuadrado, y este término se hace cero. De tal manera que uno puede verificar experimentalmente que en efecto la masa de los fotones es cero. No es solamente una cosa que sale de las ecuaciones, sino que además se puede verificar. Pero no es por el aumento de la temperatura que empieza a girar esa... ¿Cómo? No es por el aumento de temperatura. La presión de la radiación. Por la presión de la radiación. Eso pasa en el espacio. La presión de la radiación, usted no debe hablar de estas naves de presión de radiación solar. El viento solar, la presión solar, la sola presión de la radiación, el viento solar, sino la sola presión de la radiación puede empujar una nave. Porque el campo de radiación lleva un momento que funge las funciones de un viento, que empuja. ¿Ya? Entonces, estudiando la forma como se da el movimiento de esas esquitas, se puede ver entonces. Cuando el fotón golpea la velética, entonces ahí hay una transferencia de momento. Sí. Eso implica necesariamente que el fotón pierde velocidad. Sí, el fotón desaparece. La energía del fotón es absorbida. Claro. Bueno. Claro, el fotón le pega a la lámina, suerte. Entonces, si un fotón que golpee contra algo desaparece. ¿Cómo? No, porque se puede reflejar también. Porque es que si ese momento está perdiendo velocidad. Está perdiendo energía. O sea, si pierde velocidad. No pierde velocidad, pierde energía. Un fotón puede perder energía. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los procesos de absorción? El fotón puede perder energía. Bueno, entonces puede transferir energía. En su onda exactamente, la energía que pierde se transforma en una conversión del fotón. Que el fotón que existía antes de radiación ultravioleta se transforma en un fotón de radiación infrarroja, porque perdió energía que le transfirió a la sí. Claro. Es la presentación. En principio, ¿a qué llamamos masa? ¿A qué llamamos energía? Yo busco una analogía. ¿A qué llama usted hielo y a qué llama agua? Con la misma cosa. Literalmente hablando la misma cosa. Usted va a coger una raspa en un pedazo de hielo, le hace un análisis microscópico y consigue un espectro. Va a coger una gotera de agua, una gota de agua y es exactamente la misma cosa. ¿A qué llama hielo y a qué llama agua? A la presentación, a la forma como viene empacada. ¿A qué llamamos masa y a qué llamamos energía? Llamamos masa a aquella que está concentrada, condensada, que se puede medir en la forma de una inercia intrínseca en reposo, que tiene una masa en reposo. ¿Ya? Y energía, ya aquella que está, por ejemplo, en la forma de un fotón, en la forma de un campo de radiación. O sea, la forma como viene presentado el producto. Una está concentrada y la otra no. Una diferencia que la incidencia sí, pero sigue siendo el mismo. Pero en esencia sigue siendo el mismo producto. Bueno, uno puede verificar de diversas formas, en efecto, que estas cosas son reales. Otra forma, entonces, una cosa que muchos de ustedes ya hayan sido familiares, que ya son familiares con, es precisamente entonces la manera como aparecen estos procesos de conversión de energía en masa y de masa en energía en el interior de las estrellas. Ustedes saben entonces que la energía que proviene de la energía o la fuente de energía estelar, lo que calienta el interior de la estrella son los procesos de fusión de hidrógeno que liberan energía. La pregunta es entonces precisamente eso, ¿cómo es que pasa? Supongamos entonces que usted va a convertir 4 protones, realmente no son 4 protones, son 2 partículas, 2 átomos de hidrógeno, hay unos neutrones metidos, pero vamos a suponer que la masa del neutrón y la masa del neutrón son iguales, son básicamente iguales. De tal manera que supongamos entonces que vamos a fusionar 4 protones y con esos 4 protones vamos a formar entonces un núcleo de helio. ¿Ya? Resulta que pasa lo siguiente: cuando usted pesa los 4 protones, ellos le dan un número, este número multiplicado por 4. Si usted pesa, o si usted mide la masa del núcleo de helio, le da esto. Este número es sutilmente más pequeñito que 4 veces este. Sutilmente pequeñito es 4.7 por 10 a la menos 29 kilos. Es decir,
si usted es de esas personas que le parece que 10 a la menos 5 es chiquito y por eso lo descarta, usted jamás se hubiera dado cuenta que esta diferencia de masa tan insignificante entre los 4 protones y el núcleo de helio puede resultar siendo la causa por la cual las estrellas están brillando. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando usted junta 4 protones a formar un núcleo de helio, parte de la energía almacenada en el interior de las partículas que lo conforman se libera. Esa diferencia de masa se libera en la forma de energía. Y esa diferencia de masa que se libera en la forma de energía es la que se convierte en fotones de rayos gamma que son emitidos desde el núcleo de la estrella, que calientan la estrella. Miremos qué tanta energía sale entonces de un solo proceso de fusión. Es decir, supongamos que nosotros podemos coger 4 protones, pegarlos en un núcleo de helio y miremos entonces cuánta energía se libera. El proceso es exactamente el mismo. Tenemos entonces que ver cuánta masa, cuánta energía hay almacenada en estas 4.7 por 10 a la menos 30, a los menos 29 kilogramos de masa que están perdidos. Cuando usted pasa de los 4 protones al núcleo de helio. ¿Cuánta masa se perdió o cuánta masa se emitió más bien en la forma de un fotón de rayos gamma? Es igual entonces a la diferencia en la masa que está perdida multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, 4.765 por 10 a la menos 29 kilogramos multiplicado por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo todo al cuadrado. Otra vez, si usted le mete esos números a la calculadora, encuentra que la energía entonces que se emite durante el proceso de fusión, porque eso es fusión, pegar 4 protones en el interior de la estrella, es del orden de 4.2 por 10 a la menos 12 joules, unas 4 billonésimas de un joule. Eso es muy poquito en joules. En electronvoltios, eso es 26 megaelectronvoltios. 26 megaelectronvoltios corresponde a la energía de un fotón de rayos gamma. Cuando usted fusiona, cuando usted pega 4 núcleos de hidrógeno para formar un núcleo de helio en el interior de una estrella, usted emite un fotón con una energía de 26.8 megaelectronvoltios, que son los que se encargan de calentar el interior de la estrella, de salir de la estrella, llegar a la Tierra y calentarle a usted la barriguita por un ejemplo. ¿Ya? Si esto no pasara en la naturaleza, las estrellas simplemente no existen. Así funcionarían los reactores de fusión nuclear. Los reactores de fusión nuclear que se están tratando de desarrollar en Tierra buscan o tratan de fusionar núcleos de deuterio, que es un isótopo, un núcleo de hidrógeno raro. A través de ese proceso de fusión se pueden liberar fotones de rayos gamma, y entonces el chicharrón está en ver entonces qué hacer con esos fotones de rayos gamma. Lo mismo pasa en los reactores de fisión, que son los que conocemos en Tierra desde hace 50, 60 años, de Fukushima por ejemplo. Ellos lo que hacen es no aprovechar la energía que se libera durante un proceso de fusión, sino durante un proceso de fisión. Cuando un núcleo de uranio, por ejemplo, decae, un núcleo de uranio es inestable. Pero recuerdan que yo les decía que cuando un neutrón, cuando un protón, perdón, está sobre la mitad del universo, después de 15 minutos, ¡pam!, cambia de sexo y vuelve un neutrón. Un núcleo, en general todas las partículas son inestables, inclusive los átomos, hay átomos inestables. Un núcleo de uranio 238, por ejemplo, es inestable, y después de un tiempo él decae en una secuencia torio, no me acuerdo cuál es la secuencia de decaimiento, pero en un proceso de decaimiento él se parte, y al partirse, si usted suma la masa de las dos partículas, usted arranca con una partícula que es un núcleo de uranio, y durante el proceso de fisión el núcleo de uranio se parte, se consigue un núcleo diferente, un elemento diferente, no les voy a decir mentira, porque no me acuerdo cuál es torio, un solo raro ahí, una cascada de partículas acá,
Y si usted calcula la masa de este más este más este más este, le da que es menor que la masa que tenía inicialmente. Para balancear la reacción tiene que pasar que además de esta masa más esta masa más esta masa más esta masa, hubo masa que se nos voló en la forma de energía, un fotón. El proceso de fisión produce radiación a través de este proceso de decaimiento y es ese fotón el que se aprovecha. Uno mete las barras del fluido, del elemento radiactivo, no es que lo meten en unas piscinas, meten eso lo meten en unas barras de carbono. Las barras de carbono absorben el fotón. Al absorber el fotón se calientan el agua que hay alrededor, y ya con el agua caliente otra vez nos vamos y desperdiciamos la energía moviendo una rueda Pelton para convertirla en energía eléctrica. Pero todo se trata entonces de que cogemos masa y la convertimos en energía. En el caso de la estrella, o cogemos masa y la convertimos en energía en el caso del reactor de fisión. Perdón. Acá nomás para que utilices como ejemplo la energía que se produjo allá con esos 4 protones de helio, da 26 megaelectronvolts. Los equipos de radioterapia funcionan con 6 y unos no se utilizan como muy potentes, los de 10 megaelectronvolts, pero los normales son 6. Claro, porque es que para generar esto en tierra se tiene que jalar energía con un berraco. Para hacer en tierra que un aparato libere esta cantidad de energía, necesita proveer un evento suficientemente violento, construir un aparato que absorba suficiente energía eléctrica para que le dé energía a las partículas suficiente para que produzcan fotones de esta energía tan alta. En efecto, esto, aunque parezca pequeñito cuando uno lo mira aquí, ya mirándolo en términos de megaelectronvolts, es una energía muy alta. Todos los rayos ultravioleta, clórnicos, X, etcétera, son fotones. La luz son fotones, no todos los rayos cósmicos son fotones. Los rayos cósmicos, a los rayos cósmicos se les raya rayos cósmicos porque es como si fuera un flujo de cosas que están viniendo del espacio, pero los rayos cósmicos también son partículas de alta energía. Entonces hay que diferenciar entre fotones de alta energía o fotones de radiación y partículas de alta energía. Y la diferencia entre los nombres de los rayos es por Es por la energía. Y no tienen más. La energía de los rayos X es distinta a los rayos ultravioleta, de la luz visible y la luz infrarroja. Y va decreciendo. No tienen más. Todos son fotones. Las ondas de radio son fotones. La luz infrarroja son fotones. La luz visible son fotones. Ultravioleta, gamma, X, todo eso son fotones. Todos son fotones de diferente energía. Todos se mueven a la velocidad de la luz y todos tienen masa cero, pero todos tienen diferente energía, entonces tienen diferente momento. Por eso cuando un fotón choca contra la laminita cambia, cede su energía y se convierte en un fotón de una longitud distinta y un tipo distinto, pero sigue siendo un fotón. ¿Ya? Si los átomos que se colisionan son los que están por encima del hielo y requieren energía para fusionarse. Perdón. No. Una cosa es la fisión y otra es la fusión. Para fusionar. Para la fusión energía. No, pero para fusionar átomos por encima del hierro se necesita energía. Pero para fusionarlos, si son inestables, ellos lo hacen de manera espontánea. Ellos liberan la energía. El asunto es la fusión. La fusión es la que cuando usted está cuando el núcleo atómico llega a 56, usted necesita darle energía a pegar los núcleos, pero no en la fisión. No en la fisión de átomos inestables. Para fisionar un átomo estable, un átomo de oro estable, ahí sí usted tiene que invertir energía, pero no en el caso de átomos inestables, que son situaciones particulares. Para que lo vean en términos de plata y pues madre, de una cosa que les duela. Miremos cuánta energía hay guardada en 1 gramo. 1 gramo de deuterio. Miren, es la misma cuenta que acabo de hacer aquí. Simplemente que en lugar de 10 a la menos 29 kilogramos, tengo 1 gramo. Es decir, 10 a la menos 3
kilogramos. 1 gramo de deuterio, 1 gramo de agua, 1 gramo de lo que sea, no importa. ¿Cuánta energía hay en 1 gramo de azúcar o en 1 gramo de sal? Es lo mismo, porque lo único que importa es la masa. No importa si son papas, si son yucas, si es azúcar, si es hierro, si es plomo, no importan las características del material. Lo que importa es cuánta masa hay en ese material. Entonces, miremos cuánta energía hay guardada en 1 gramo de deuterio. Si uno hace las cuentas, otra vez, 1 gramo de deuterio multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, eso les da del orden de 10 a la 12, ya no 10 a la menos 12, 10 a la 12 joules. 1 joule equivale a 2.77 por 10 a la menos 7 kilovatios por hora, que es lo que usted le paga a EPM. EPM le cobra a usted en kilovatios por hora, usted puede poner esos kilovatios por hora en joules, y es exactamente este número que aparece aquí. 1 gramo de deuterio equivale a ¿quién dice la cuenta? Así, 1 gramo de deuterio. La cuarta raya. No, pero esto me da yo hice la cuenta, 1 gramo de deuterio, ¿cuánto da esto multiplicado por esto? Esto da el orden de 2.7 por 10 a la 7. ¿Cierto? Da el orden de 277.000 kilovatios por hora. ¿Ya? ¿Cómo? No, pero mira que 10 a la 12 por 10 a la 7. Cuando se la conversión, 10 a la 5. 10 a la 5, sí, 277.000 kilovatios por hora. ¿Sí o qué? 277.000 kilovatios por hora en mi casa yo me gasto en un mes 120 kilovatios por hora, en un mes. Eso es lo que yo le pago, a EPM. 1 kilowatt en 1 gramo. En 1 gramo de deuterio, hay energía suficiente para que mi casa se ilumine por 2.310 meses. Es decir, si yo pudiera de manera eficiente coger 1 gramo de deuterio, 1 gramo de agua, 1 gramo de cualquier cosa, 1 gramo de basura, y lo pudiera convertir, literalmente hablando, en energía, podría poner a funcionar mi casa sin tenerle que pagar absolutamente nada de EPM durante casi 200 años. 1 solo gramo. El asunto es eficiencia. ¿Cómo podemos convertir esa energía en energía utilizable? El problema está precisamente en eso. Entonces, si ustedes creen que nada, 190 años no va a preocupar, pónganlo en plata. Esos 190 años de servicios públicos de EPM, suponiendo que la energía eléctrica no cambie de valor en los próximos 200 años, lo van a dejar a usted con el hecho que en 1 gramo de deuterio usted tiene al costo de hoy 100 millones de pesos. Usted tranquilamente puede ir a EPM con 1 kilo de basura. Deme mi plata, que yo le vendo energía. Usted verá cómo la desempaca. Usted verá cómo la desempaca. Si uno pudiera utilizar eficientemente la energía que hay almacenada en la masa, estábamos hechos. El problema de la energía de la Tierra estaba... El problema, otra vez, ¿cómo hacer entonces para coger la energía que está guardada aquí y utilizarla entonces de manera eficiente? Porque lo que estamos perdiendo es plata. Juan, una pregunta para el auditorio, si alguien tiene el dato, ¿por qué se dice que hablando de rayos X, una persona no toma sino 280 radiografías porque no muere? ¿Qué pasa ahí? Porque le da cáncer, porque el exceso de radiación, estadísticamente hablando, tranquilamente te podría pasar a la primera radiografía. Es un asunto de naturaleza estadística. Si estás de malas, ¿cuántas radiografías dijiste? 280, digamos que 300. Pongamos un número. Sabemos aplicar el TAP, una tomografía computarizada equivale a 400 radiografías. Un TAP. Y hay gente con ciertos tumores de cerebro, ciertas enfermedades, que pueden necesitar 10, 15, 20 TAP, 8.000 radiografías equivalen y están perfectos. De pronto estamos hablando de equipos de rayos X antiguos, viejos, no controlados. Los de ahora son modernos, con baja radiación, son muy controlados, no tienen ese riesgo con seguridad. La que inventó los rayos X, el apellido Dorner, en alemán no creo que es, apareció de una leucemia investigando esto. Ella fue una de las mártires de la ciencia.
falleció descubriendo los rayos X. Marie Curie. Esa fue más curiosa. Bueno, pero realmente esa es una limitación. Pues dicen que a una persona no se le deben tomar muchos tomografías, pero en eso también hay como un poquito de fantasía y también hay de comercio y hay otros equipos que son más caros, que son los resonadores, y entonces quieren vender más y alertar de todas las complicaciones. No, pero lo cierto es que si vos estás más frecuentemente expuesto a un campo de radiación, la probabilidad que hay de que te ganes un cáncer es mayor. Entonces por eso simplemente se inventan un número, y es, entre mayor tiempo estés expuesto, más probable es. Puede que tengas, supongamos que el número límite de exposiciones sea 300 exposiciones. Si vos coges 100 personas, si vos coges 300 personas y a esas 300 personas le haces una exposición de rayos X por una única vez, una de ellas probablemente puede conseguir cáncer. Es un asunto, exactamente, es un asunto probabilístico. Pero no tiene nada que ver. Profesor, para que sepan, el cuerpo humano el límite máximo es sieverts. Es como un sievert, pero nosotros con este tipo de radiación que viene de la Tierra. Sí, pues, nosotros estamos expuestos todo el tiempo. Estamos expuestos todo el tiempo. Profe, las tomografías que se hacen hoy en día no son con campos magnéticos, pues ya es muy diferente, ya no estás expuesto a tanta radiación. Hay cosas distintas, hay emisión de partículas. Las tomografías son con protones y todo. La tomografía es la emisión de Sí, pero la resonancia Es la resonancia magnética la que tengo que es poner. como magnético. Bueno, entonces, quiero que se lleven con ustedes hoy a su casa 3 mensajes, hoy y de la semana pasada. El primero, quiero preguntarle, ¿tenemos las hojitas de los cursos? Sí. ¿Tenemos las hojitas? Listo. Sí. Pregunta número 1. Ya, espera. ¿No la tienen? Claro, lo pregunta para todo el mundo. Para que vayan pensando, pregunta número 1. De acuerdo a todo lo que han visto entonces, ¿qué es? Dame otro. ¿Qué es? ¿Qué es la teoría de la relatividad especial? Exactamente, usted ahora va para su casa. ¿Cuántas palabras? Usted va para tantas como necesite. Tantas como necesite. ¿Qué es la teoría de la relatividad especial? Miren que usted ya puede inclusive calcular cuánta energía puede sacar de 1 gramo de azúcar. Es decir, ya puede ir para la casa y decir, no le voy a pagar más plata a EPM. O sea, ya sabe tanto de relatividad especial. Ya sabe tanto de relatividad especial que puede inclusive calcular cómo manipular la energía del universo en términos relativistas. Entonces la pregunta es, ¿qué es la teoría de la relatividad especial? ¿Qué es lo que les dice? ¿Ustedes? ¿Qué es? O sea, pregúntense ustedes, lo que quiero que se hagan es para ver que miremos que no se esté perdiendo esa platica. Entonces, si usted llega a su casa ahora, usted le cuenta a su señora, a su mamá, a su hermano, a su papá, a su vecino, imagínate que llevo 15 días viendo un curso de relatividad especial y pues madre, sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la teoría de la relatividad especial? ¿Perdón? Sí, pero le están preguntando eso a usted. Einstein ya no está por ahí, usted que está haciendo el curso. Entonces diga, bueno, Einstein, dígame usted, ya que está viendo el curso, ¿qué es ese asunto de la relatividad especial? No me vayan a responder, hagan el favor, que es la teoría que dice que todo es relativo. Porque lo saco. Lo último que dice la teoría de la relatividad especial es eso.
No, es la teoría que todo es relativo. No. Profe, no es como el libro. Que está pensando eso, levante la mano y arrancamos desde el principio porque no entendió. Es relativo. Profe, ¿y cómo la otra forma de decirlo? Una persona precisa y más la Entienden que la actividad especial está incorporada en la relatividad general. Si no, no se amplía. El éxito de la relatividad está precisamente que cuando hablemos la próxima clase de relatividad general, esa relatividad general va a tener incorporada la relatividad especial. Si no, eso no tendría éxito. Ahora que contestaron por acá. Especial. ¿Es correcto? Otra pregunta. ¿Es correcto afirmar? Todavía no. Listo. Bueno, a otra pregunta. ¿Es correcto afirmar que la teoría de la relatividad establece que todo es relativo? No, pero eso es una pregunta seria. ¿Es correcto decir eso? Si a usted le preguntan, o si usted escucha a alguien diciendo la teoría de la relatividad afirma que todo es relativo, eso es completamente correcto. Piénselo desde los fundamentos de la teoría. Es decir, esa respuesta simplista es correcta. Es correcto afirmar que la teoría de la relatividad dice que todo es relativo. Eso es lo malo. Y la tercera pregunta. Las consecuencias que hemos observado de la relatividad especial, ¿de dónde salen? Particularmente, ¿qué es lo que ha hecho que veamos que el tiempo se dilata, que la longitud se contrae y que la inercia crezca? Las consecuencias de la relatividad especial son un resultado particular de qué? ¿Qué hay de? La segunda era si es correcto afirmar que la relatividad especial es la teoría que dice que todo es relativo. ¿Eso es correcto?
tercera es entonces, ¿cuál es la razón por la cual? Nosotros vimos que había consecuencias. ¿Cómo? En el mundo real, ¿no? En el mundo, todo lo que hicimos en el mundo real. Sí, ¿cuál es la razón por la cual en la relatividad especial se observan las consecuencias que observamos? Es decir, ¿cuál es la razón por la cual en la relatividad especial se observa que los tiempos se dilatan, que las longitudes se contraigan, que la simultaneidad no sea simultánea para todo el mundo, que los astros no sean simultáneos para todo el mundo? ¿De dónde salen esas consecuencias? ¿Por qué esas cosas no se veían en la mecánica newtoniana? ¿De dónde salen es? ¿Por qué no se veían antes en la mecánica newtoniana? ¿Qué es lo que produce o lo que motiva en la relatividad que esas consecuencias que hemos discutido aparezcan ahora? Ya no más. Ah, me estoy vengando de todos ustedes, de todas ustedes. No, pero tengan en cuenta eso. Si ustedes pueden responder estas preguntas, yo me quedo contento. Y ustedes se pueden quedar contentos, porque eso es lo que necesitamos poder hacer. Si usted no va a trabajar en física, usted necesita saber calcular la dilatación temporal. Bueno, para dar una hoja de vida del planetario al menos. Respondamos las preguntas de una vez. ¿Ya acabamos? Ayer no les puedo pasar la hoja de vida hasta que no vemos la parte del curso que tiene que ver con física partículas y mecánica cuántica. A no ser que tú muestres no vaya a desmayar y el aire caliente dependiendo que sea demasiado. Porque al contrario yo pensé que se estaba volando. Porque ustedes no van a alcanzar a conversar en un bus de relativo. No van a poder, no necesitan poder responder a la pregunta en 3 minutos, a ver que la muchacha le pare bolas. O el muchacho pare bolas, pues. Tiene que el poder de engatusamiento es de minutos. Si se distrae la atención, suerte. Si se distrae la atención, se perdió el encanto. Vamos a responder entonces las preguntas, porque quiero que todos tengamos preguntas. La primera pregunta que decía, ¿qué es la teoría de la relatividad? ¿Qué es la teoría de la relatividad? Yo soy un amigo que llega a su casa ahora por la tarde, nos vamos a tomar una cerveza, yo me tomo un poco, pero ¿cómo? Yo tomo una cerveza, pero usted llega y me dice, yo los sábados a un curso, y me están hablando de relatividad, y llego y te pregunto, ¿oíste? ¿Y qué es eso? ¿Qué es la teoría de la relatividad? Explícame qué es que yo siempre he querido saber, pero a mí me da pereza madrugar los sábados. Contame qué es eso. Un cambio de paradigma. La máxima velocidad, se cambia con la velocidad y en el que las leyes de la física son las mismas, son las mismas y que la velocidad máxima es la velocidad de la luz, que nada, cambio para eso. Bien, está bien. ¿Pero qué más? ¿Qué más me puede decir algo? La exclusión del tiempo con la cuarta dimensión. Bien. Y que afecta a todos los fenómenos físicos, dependiendo del estado de los observadores. Entonces, que todo es relativo. Que no hay absolutos. No hay ni un solo absoluto. La velocidad de la luz. Miren, la física es la misma en todas partes. Eso es un absoluto. Entonces, sí hay absolutos.
La relatividad especial establece la regla a través de la cual usted puede relacionar observaciones hechas en dos sistemas de referencia distintos. Eso es lo que es la teoría de la relatividad. Es la regla que le permite a usted relacionar las observaciones que alguien moviéndose en un bus está haciendo con las que usted está haciendo para o aquí en la Tierra. Eso es la teoría de la relatividad. No es la teoría que dice que todo es relativo, porque esa no es una respuesta. Eso es como decirle a la mamá, porque sí. Eso no responde nada. La teoría de la relatividad, de hecho, dice: hay una cosa absoluta, que es la velocidad de la luz. O sea, eso no es relativo a nadie. Se impone un absoluto definitivo, que es la velocidad de la luz, que tiene que ser la misma para todos. Impone un segundo absoluto, y es que las leyes de la física, los libros de física, tienen que ser todos iguales, para todo el mundo, para todo el que se esté moviendo en un sistema de referencia inercial. Eso es otro absoluto, de tal manera que no todo es relativo. Pues basura, eso es mentira. Lo que sí es cierto decir es que muchas de las cosas que se miden dependen del movimiento relativo entre los observadores. Eso sí es correcto. No que todo es relativo. Entonces, si por ejemplo yo me estoy moviendo a la velocidad de la luz, pues visto desde afuera, obviamente pues son 300.000 kilómetros por segundo, pero para mí que estoy en mi sistema, no tengo velocidad, ¿cierto? O sea, estoy quieto. Sí. Pero entonces si yo en mi sistema, supongamos, prendo una lámpara o algo, visto desde afuera, ¿cómo se ve eso? Sabiendo que para mí la luz está saliendo a la velocidad de la luz, pero desde afuera, ¿cómo se ve esa luz? A la velocidad de la luz. Si usted pudiera, que ese es el problema, o con ese ejercicio de prender un fotón a la de que un fotón prenda otro fotón. Ese ejercicio ya está perverso, ese ejercicio está perverso. Pero si usted se aproxima cada vez más a la velocidad de la luz, que eso sí se puede hacer, aproximarse cada vez más y más y más a la velocidad de la luz, usted ve que el rayo de luz sale a 300.000 kilómetros. Y yo aquí parado en la Tierra veo que ese rayo de luz sale a los mismos 300.000 kilómetros. ¿Ya? Un fotón no puede emitir un fotón, ese es el problema. No puedes pensar en ponerte en la posición de un fotón y llevar una lámpara que emita fotones. Pero sí te puedes acercar tanto a la velocidad de la luz como te dé la gana. Y acercándote tanto como te dé la gana, siempre vas a ver que la luz emitida por el cuerpo que se está moviendo a esa velocidad ultra relativista va a ser la misma que mido yo aquí para la Tierra, 300. Y es absoluto, es incorrompible. ¿Ya? Eso no se puede romper. Entonces no es cierto decir que la relatividad de la relatividad es la que dice que todo es relativa, que diga eso, el baboso. Todo relativo no es, hay un montón de absolutos y muy importantes, porque si usted no establece esos absolutos, usted no es capaz de construir la teoría de la relatividad. Y eso es lo que va con la segunda pregunta, con la tercera pregunta. ¿De dónde sale la dilatación temporal? ¿De dónde sale la contracción de longitud? ¿De dónde sale la no simultaneidad relativa a los dos observadores? Todo sale de haber asumido una única cosa. Haber asumido que la velocidad de la luz es constante para todo el mundo. Si usted no asume que la velocidad de la luz es constante para todo el mundo, nada de lo que obtuvimos hubiera pasado. No hubiéramos podido ver que el tiempo se dilata, no hubiéramos podido ver que la longitud se contrae, no hubiéramos podido ver que la masa y la energía son equivalentes. Todo se deriva precisamente de asumir que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Y eso es lo que hacía la diferencia, o eso es lo que hace la diferencia con la relatividad galileana. Que para la relatividad galileana la luz se puede mover a la velocidad que le dé la gana y un cuerpo se puede mover a la velocidad que le dé la gana, rompiendo con la estructura, con las limitaciones que impone entonces el espacio. Entonces, ¿qué causa todos los efectos relativistas que hemos discutido? Una sola cosa: asumir que la velocidad de la luz es constante. Si nosotros no entendemos que la velocidad de la luz tiene que ser una constante para la partícula más veloz de las veloces, y es la misma que la que yo mido en tierra parado a velocidad cero, si yo no entiendo eso, no soy capaz de construir la teoría de la relatividad. Y ahí está la importancia. Ese es el absoluto primordial que aparece en la teoría de la relatividad y sobre el cual se construye absolutamente todo. Si echan memoria, miren que lo que hicimos la semana pasada fue cómo la velocidad de la luz es constante, cómo la velocidad de la luz es la misma, cómo los dos están viendo que el rayo se propaga a la misma velocidad. Todo se deriva precisamente del mismo hecho, y es que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo.
El día que usted diga que algo se está moviendo a más de 300.000 kilómetros por segundo o que un rayo de luz se está moviendo a más de 300.000 kilómetros por segundo, Einstein, cada que alguien dice eso, Einstein se revuelca en la tumba. Entonces, por favor, no lo hagan. Comprendan de manera férrea que la luz no se puede mover a más de 300.000 kilómetros por segundo ni a menos de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. En un medio ya la cosa cambia, pero en el vacío la velocidad de la luz es exactamente esa, ni más ni menos. ¿Ya? Entonces usted no puede frenar un fotón ni acelerar un fotón. ¿Listo? Juan Carlos, ¿será que por facilidad se diga que son 300.000? Porque revisando lo de la parábola, yo vi unos que decían que eran 350.000 y yo creo que otros y en otras condiciones 314.000 la velocidad de la luz. La de Juan, de Pedro, la parábola. Es que no entiendo de cuál parábola. Ah, de la paradoja. No sé de qué velocidad la que tenía que mirar. No, vi que la velocidad de la luz era mayor de 300.000, esto me parece. Seguramente lo que estaba leyendo estaban haciendo una interpretación clásica como para comparar lo que hubiera pasado clásicamente con lo que pasa relativista. Pero es lo que está establecido, son 300.000. No, son 300.000 kilómetros por segundo. Así. ¿Ya? 300.000 kilómetros por segundo. Tan cerrado como que pi es 3.15, 14, 92, 7, 28, así. ¿Ya? Es una constante. Muchachos, todos sabemos de al menos todos sabemos el mismo punto. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que es lo suficiente? Hay cosas más complejas, no complejas, sino complejas en términos algebraicos. Uno puede establecer unas ecuaciones que se llaman las reglas de adición de velocidades, que le permiten a uno precisamente verificar que si yo voy a .99999999, que es la velocidad de la luz cuando prendo una lámpara, la luz que sale de la lámpara en efecto sale solamente a 300.000 kilómetros por segundo, y ese tipo de cosas. Pero son cosas sobre las que no quiero discutir, primero porque nos tendríamos que ir otras 2 semanas hablando solamente de relatividad y no nos van a llevar a lo que nosotros queremos. Dame un segundito. En el programa nos vas a hablar más adelante del Big Bang y la inflación, pero podrías comentar algo al respecto, porque he leído en algún momento que esa velocidad de inflación se dio a muchas veces la velocidad de la luz. ¿Cómo se puede decir algo en este momento o lo dejamos para después? No, porque tenemos que hablar de relatividad general primero. Por eso primero estamos hablando de esto para poder después entender por qué es que decimos que la expansión inicial inclusive ocurrió a velocidades superiores a la de la luz. ¿Cómo así? Hace 15 días me estabas diciendo, perdón, que nada se puede mover a la velocidad de la luz, y ya me estás diciendo que el mismo universo está expandiendo más rápido. Y es porque hay que entender primero la dinámica del espacio-tiempo antes de poder pretender hablar un poquito acerca de eso prudentemente. Entonces, guardemos esa pregunta porque la vamos a tocar cuando estemos hablando de inflación, después de haber visto precisamente cómo es que se expande, cuál es que es la dinámica del espacio-tiempo y qué quiere decir precisamente que el espacio-tiempo, que el universo se esté expandiendo, ¿no? Que el espacio-tiempo esté creciendo. La masa de una partícula es la masa de la partícula. Esto es una cantidad inestimable. Cantidades absolutas. Recuerden que hablábamos, por ejemplo, del tiempo propio. ¿Se acuerdan que hablábamos del tiempo propio? El tiempo que mide la persona que está montada en el bus. Eso es un absoluto. El tiempo propio es el tiempo que vos medís en tu reloj cuando estás en reposo y eso no cambia. ¿Ya? Lo que cambia es el tiempo que otra persona ve, pero ese tiempo propio lo que no mide es un absoluto. Eso no va a cambiar. Vos paras el bus y el tiempo que medís, la duración de la canción es exactamente el mismo. 4 minutos o 2 minutos. ¿Ya? Entonces, hay muchos otros absolutos en la naturaleza. Las constantes estructurales del universo son absolutos, son constantes. Ellas no pueden cambiar relativas al observador. La constante gravitacional es la constante gravitacional. Para mí, quieto, para el que va moviendo para el muón, para el pión, las constantes de la estructura de la naturaleza también son constantes. Entonces, en efecto, hay varios otros absolutos que no están metidos explícitamente en la relatividad especial, simplemente porque no son necesarios. ¿Sí? Respecto a la constancia de la velocidad de la luz, que no se puede tener un
Ah, es que hay una cosa distinta. Uno no puede, un objeto con masa no se puede mover a la velocidad de la luz. ¿Ya? Pero suponga la siguiente situación. Suponga que ustedes han visto que las sombras se proyectan a una velocidad. Suponga que usted tiene un avión aquí y la sombra que proyecta el avión sobre la superficie de la Tierra se va moviendo. Entre más lejos esté el avión, más rápido se proyecta, más rápido se mueve la proyección de la sombra. Eventualmente podría pasar, por ejemplo, que las distancias se configuran de manera tal que la proyección de esa sombra se mueva a una velocidad. Pero es que eso no aporta información, eso no es un interfaz. Entonces eso sí se puede mover. El avión no se puede mover a la velocidad de la luz, ni a velocidades superiores a esa. Pero un fenómeno que no lleva información sí lo puede hacer, el pensamiento. Por más que lleve información, como no es un ente físico, puede parar instantáneamente. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta que esto es mecánica. Como es mecánica, es para entes físicos, para entidades físicas, entidades con masa, entidades que existen. Pero no se puede generar unas tijeras tan largas como quisiera, de tal forma de que si yo cerrara no. En un segundo la velocidad no. Pues que no exista la fuerza capaz de proporcionarla. No, exactamente, porque la inercia de las tijeras por allá se incrementa proporcional a gamma, de tal manera que vos no alcanzás a mover la punta de la tijera a la velocidad de la luz. Entonces, en ese caso en particular, de hecho, la tijera deja de ser un sólido rígido y se convierte en una cosa completamente flexible, porque la inercia de la tijera por ahí en la punta de la tijera es infinita comparada con la que tiene en este lado y se empieza a anular. Entonces, inclusive ni siquiera en esa situación, si ningún cuerpo material se puede desarrollar, incluyendo una varilla, una tijera. Otra vez, pero no hay una interacción física asociada. Por eso, pero otra vez, no nos vamos a descarrilar por ese lado. Ese es el problema con este curso, que no se puede ver muy metafísico. El pensamiento es una respuesta a una actividad neuronal. No hay una interacción de la naturaleza que se llame pensamiento, que esté mediada por ninguna partícula, que esté mediada por ningún campo. El pensamiento es una respuesta natural del cerebro asociada a procesos eléctricos que pasan en una neurona aquí atrás y llegan a una neurona aquí adelante a través de conexiones eléctricas. Son, literalmente hablando, una corriente eléctrica que está pasando de un lado al otro. Entonces ahí lo que se está propagando es una carga eléctrica o una corriente eléctrica, no se está propagando un ente físico llamado pensamiento. ¿Ya? Y pasa a unas velocidades que están asociadas con la velocidad. Pero igual el pensamiento está por debajo de la velocidad de la luz. Es un fenómeno físico. Exactamente. De corriente, de energía. No el pensamiento como tal, sino el fenómeno físico de la transferencia del pulso. La presentación cerebral, por ejemplo, los modelistas, yo estoy en praxia. Ese fenómeno es más lento. Por más que uno crea que es instantáneo, no rápido, deje de consumir vitamina B, deje de consumir vitamina B6. Y verá que la transferencia de la corriente eléctrica entre neuronas se hace más lenta y se vuelve dependiente de la dieta. No es eso, sino si pensamos ahora en Sirio, que está cuántos años, pero no vas allá. No voy, ese es el pensamiento, sí. Por eso. Pero no es una entidad. Y hasta el Big Bang se puede ir. Pero eso no es una entidad física. Ustedes ya están filosofando y a mí la filosofía me huele feo. La filosofía me huele porque precisamente uno se puede imaginar todo lo que quiera. Pero eso no está, eso no es un pero si va. Ahora lo que quiero que hagamos entonces es precisamente introducir la introducción a la relatividad. No porque sea difícil, no porque sea complicado, sino porque me parece que es pertinente introducir algunos conceptos, algunos escenarios previos, antes de hablar de una métrica, antes de hablar de la curvatura del espacio, antes de hablar de geodesia.
hacer ahora entonces es presentar algunas situaciones, algunos conceptos y a calentar la mente entonces para lo que va a ser en la discusión de la próxima semana, donde ya vamos a escribir de manera formal las ecuaciones de la relatividad general, que son las que vamos a usar precisamente entre 8 días para empezar a hablar acerca de la expansión del universo y de la dinámica del mismo. El asunto con la relatividad general arranca básicamente a través de la interpretación de la mecánica gravitacional. Así como los físicos en el caso de la época de Einstein, por allá en 1900, confiaban ciegamente en la teoría electromagnética, por la misma época confiaban ciegamente en la gravitación newtoniana, simplemente porque la gravitación newtoniana es ultra mega poderosa. Con la gravitación newtoniana usted podría describir completamente el movimiento de los cuerpos en el sistema solar de una manera sencillísima, pero es que es irrisorio la simplicidad con la que uno puede describir el movimiento de los cuerpos en el sistema solar. Tan precisa es que se podía predecir la presencia de otros cuerpos no observables en el sistema solar, simplemente viendo movimientos pequeñitos de los demás cuerpos. Por ejemplo, Neptuno, entonces ustedes saben, se descubrió mirando las perturbaciones que aparecían sobre Saturno y Urano. Mirando que se movía 1 centímetro más para arriba y 1 centímetro más para abajo, diferente de lo esperado de acuerdo a la teoría newtoniana, se concebía la siguiente idea: si Saturno no se está moviendo como lo predice Newton, es porque alguna fuerza lo tiene que estar perturbando. Y si alguna fuerza está perturbando a Saturno que tiene masa, tiene que ser otro cuerpo que también tenga masa. Y utilizando las ecuaciones de Newton uno podía calcular cuáles eran las características de ese objeto y ubicarlo en el espacio, y con precisión ubicarlo de tal manera que usted podía apuntar el telescopio y capturar el planeta allá. Traten los que tienen la oportunidad de ver por un telescopio de ver a Urano o de ver a Neptuno. Eso es técnicamente imposible. No sé los astrónomos que han hecho estas observaciones. Yo no sé, cuando descubrieron a Neptuno en 1800, cómo diablos lo hicieron, porque es que Neptuno no se ve, es básica, es muy difícil verlo. Solamente sabiendo con exactitud, pero con mucha exactitud, en dónde está Neptuno, uno puede apuntar el telescopio y ubicar a Neptuno. Es de la única manera. Y la gravitación newtoniana era tan precisa que le permitía a los astrónomos hacer precisamente ese tipo de fenómenos. La gente cree, no, la gravitación newtoniana pues, es la ley de las leyes. Podía describir básicamente todo, y en todo sobre ella se creía. Había un único problema de altísima precisión, y era el movimiento de Mercurio. Inclusive después de casi 500 años después de que Newton postulara la ley de gravitación universal, todos los movimientos en el sistema solar se pueden describir, inclusive aquellos que no se podían asociar a cuerpos visibles, como en el caso entonces de las perturbaciones inducidas en Saturno por parte de Neptuno. Pero había una cosa que sí no se podía explicar, y era la precesión del perihelio de Mercurio. Resulta que las órbitas de los planetas en el sistema solar precesan. ¿Qué quiere decir que precesan? Quiere decir que la posición del eje de la órbita va cambiando en el tiempo. Es decir, si aquí está el Sol y esta es la órbita del planeta, este es el eje de la órbita. Este eje precesa, pasea. De tal manera que la órbita no siempre está orientada en la misma dirección, sino que se mueve. Esa precesión se ve como esto. Entonces el planeta arranca aquí, se mueve y luego llega acá, luego llega acá, luego llega acá, luego llega acá. Y entonces una vez el semieje está apuntando en esta dirección y otra vez el semieje, bueno, yo moví el foco de la órbita un poquito, el semieje está apuntando en esta dirección. ¿Ya? Eso de hecho hace que cambie la configuración de las constelaciones. Esa precesión es observable y se debe, si el sistema solar tuviera solamente el Sol y un planeta, esto no pasaría. Si el sistema solar fuera simplemente el Sol y Júpiter, esto no pasaría.
o si el sistema solar fuera el Sol y la Tierra, esto no pasaba. Pero esta precesión en la órbita pasa por las perturbaciones gravitacionales inducidas por la presencia de los demás planetas en el sistema solar. La fuerza que es gravitacional, que se está ejerciendo sobre un planeta, no es solamente la del Sol sobre ese planeta, sino la del Sol más los otros planetas del sistema solar sobre ese cuerpo particular. Y ese efecto de perturbación induce este tipo de precisiones. Y se puede calcular para la Tierra, para Marte, para Júpiter, para todos los planetas, con toda la precisión del caso, excepto para Mercurio. Para Mercurio se observaba, miren el grado de precisión, se observaba una precisión de 574 segundos de arco por siglo. Es decir, que en el cielo, después de 100 años, la posición del semieje de la órbita de Mercurio no apuntaba hacia allá, sino que apuntaba hacia allá. 574 segundos de arco más a la derecha. Ah, no, hacia la izquierda, más hacia la izquierda. Ya, yo no me alcanzo a mover, si yo hago esto me moví mucho. 574 segundos de arco. Un segundo de arco es el tamaño angular que tiene un cabello suyo puesto a 10 metros de distancia. Un segundo de arco, es nada. Y eso es entonces 574 segundos de arco cada 100 años. Miren el grado de precisión de las observaciones y miren el grado de precisión de los cálculos. Los cálculos alcanzaban a predecir una precisión de 531 segundos de arco por todas partes. Eso le metían, claro, supongamos que es una perturbación por este cuerpo, supongamos que es esto, supongamos con cometas, atornillando las patas por todos lados. Los cálculos alcanzaban a predecir que la precisión de Mercurio en efecto se debía dar, pero debía ser de 531 segundos de arco, no de 534. La pregunta es entonces, a este grado de precisión absurda, ¿dónde diablos están entonces los 43 segundos de arco que tenemos? Porque están perdidos. No nos íbamos a dar contentos, o los astrónomos no se iban a quedar contentos con estos 43 segundos de arco que están perdidos. Esto de hecho nos enseña una lección, que a veces los científicos se pegan de basura, literalmente hablando. Una persona, no un político, va a decir, está preocupado por 43 segundos de arco, por 43 pelos seguidos uno después del otro a 10 metros de distancia. Una cosa que no alcanza a ver. Cualquier persona hubiera ignorado simplemente esto y hubiera seguido adelante. Los científicos no, por pequeñita, por 10 a la menos 27 que sea la masa que se nos perdió en una reacción de fusión, nosotros tenemos que asegurar que los números son exactamente lo que deben dar. Si no dan exactamente lo que deben dar, probablemente hay un hueco en la teoría. Y estos 43 segundos de arco, que son una cosa absolutamente despreciable para la gran mayoría de la gente, son los que van a llevarnos precisamente a concluir que la gravitación newtoniana está mal y que es la relatividad general la que está bien. ¿Dónde están perdidos entonces esos 43 segundos de arco? Todo el mundo se fue con ese problema, gente propuso, no, ¿qué tal si pensamos que es que hay otro planeta que no hemos podido ver, que está diametralmente opuesto a la Tierra? Eso se inventaron cualquier tipo de argumentos para explicar esta precesión, pero realmente ninguna observación o ninguna solución fiable se encontró al problema. Einstein se preguntó precisamente lo mismo y el asunto es, bueno, él ya había resuelto el problema de la relatividad especial. Él empezó a trabajar sus asuntos de relatividad general en 1907. Había publicado el artículo de la relatividad especial sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento en 1905. 2 años después empezó a echarle cacumen entonces a cómo será el movimiento de los cuerpos cuando los sistemas de referencia no son inerciales, cuando aparecen aceleraciones, y en particular cuando esas aceleraciones son inducidas por el campo gravitacional, que es el campo de fuerza predilecto simplemente por naturaleza, porque para el universo, si hay algo que pasa a gran escala, que es la gravedad. Entonces, Einstein se empezó a preguntar por esto, y solamente hasta que se plantea la relatividad general se puede resolver este problema con exactitud. Aparecen 43 segundos de arco, ni un segundo más, ni un segundo menos. Utilizando relatividad general, el problema de la precisión se puede resolver con toda la precisión
del caso. Y es una de las verificaciones entonces, de hecho, de que la relatividad general es una teoría válida para describir el movimiento de los cuerpos en el universo. La relatividad general, como vamos a ver entonces, va a plantear una descripción geométrica del universo, una descripción geométrica del movimiento de los cuerpos en el espacio-tiempo. En general, nosotros nos vamos a concentrar en la mayoría de los casos en el espacio-tiempo alrededor de un cuerpo con masa, pero la relatividad general es capaz solita de describir la dinámica de un universo, de un espacio-tiempo vacío. Un universo vacío puede existir y tiene un conjunto de propiedades particulares, y la relatividad general es tan poderosa que le puede decir cuáles son esas propiedades particulares, pero todas son propiedades geométricas, como vamos a ver ahorita. El movimiento de los cuerpos en relatividad general no es más que una respuesta geométrica al movimiento de los cuerpos mismos a las propiedades del espacio-tiempo. La idea en general entonces que vamos a seguir o que vamos a perseguir durante el resto de esta sesión es que el espacio-tiempo es uno cuando está vacío y es otro distinto cuando usted le pone masa. ¿Ya? Entonces, la idea general que vamos a perseguir entonces es que los cuerpos se mueven en el espacio-tiempo dependiendo de las propiedades del espacio-tiempo, y que la masa localizada en el espacio-tiempo modifica la geometría del universo. Modifica la geometría del universo, obligando a los cuerpos a moverse de ciertas formas, dependiendo de cómo se modificó el universo alrededor de ese cuerpo. Quiero que hagamos una salvedad en este momento. Nosotros la semana pasada definimos entonces un evento como un vector, una cantidad que está caracterizada por 4 números: posición en X, posición en Y, posición en Z. En esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. Más el tiempo, que recordemos entonces, un evento tiene que estar localizado en el espacio físico más en el tiempo. Usted no va a ir a una cita de la gorda Botero sin que le fijen la hora, porque usted sabe que esté para media hora en la gorda Botero y la atacan 20 veces. ¿Ya? De tal manera que lo primero que usted dice, ¿a qué horas? Y si llegas un minuto más tarde me voy. ¿Ya? Para nosotros hablar del espacio-tiempo en 4 dimensiones y tratar de entenderlo en 4 dimensiones es relativamente difícil si no queremos utilizar formalismo matemático. Como nosotros lo último que queremos es precisamente eso, utilizar el formalismo matemático, utilizar vectores de 4 componentes, que sería lo que tendríamos que utilizar. Vamos a utilizar una aproximación en la cual vamos a asumir que nuestro universo, en muchas situaciones, nuestro universo tiene 2 dimensiones o tiene una sola dimensión. ¿Cómo sería su universo en 2 dimensiones? Su universo en 2 dimensiones es un universo en el que usted solamente puede mover así. Usted no puede mover para arriba ni para abajo. Es el universo del televisor. Todas las cosas en el televisor pasan en la pantalla, al nivel del televisor. No hay sensación de profundidad, no hay sensación de superficie, no hay sensación de altura. Todo va aquí o acá, así como la hormiguita que está pintada ahí. Una hormiga que se mueve sobre una superficie, solamente sobre una superficie, está habitando temporalmente en un universo de 2 dimensiones, porque las coordenadas que ella va a medir, las coordenadas espaciales, tienen una componente a lo largo de este eje y una componente a lo largo de este eje. ¿Quién de ustedes ha visto brincar una hormiga? La hormiga no brinca, entonces ya no saben que ellas pueden hacer esto y que existe una tercera dimensión perpendicular a estas dos. Entonces nosotros en muchas situaciones vamos a asumir que vivimos en un universo bidimensional, porque en ese universo bidimensional podemos poner la coordenada temporal a lo largo de esta dirección en 3 dimensiones, y podemos hacer dibujos tridimensionales. Nosotros no podemos hacer dibujos en 4 dimensiones, simplemente no lo vemos, no sabemos cómo hacer eso. Vamos a hacer esa reducción entonces en muchas situaciones, precisamente para poder entender el movimiento en el espacio-tiempo, que es el lugar en donde pasa el movimiento de los objetos, en el espacio-tiempo, en un espacio en el que las coordenadas están dadas por posiciones y tiempo simultáneamente. Se tienen que dar los 3 números en este caso, o un espacio-tiempo de 2 números en el caso en el que la hormiga solamente se pueda mover en una dimensión.
si suponemos que la hormiga no se puede mover sobre una superficie, sino a lo largo de un alambre. Una hormiga que se mueve a lo largo de un alambre solamente puede ir hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá. Ese universo es un universo unidimensional. Y el espacio-tiempo asociado a ese universo unidimensional va a ser un plano, porque podemos poner entonces la coordenada espacial a lo largo del eje X y la coordenada temporal a lo largo del eje Y. Esos son el tipo de universos sobre los que nosotros vamos a pensar ahora. Y vamos a procurar que esas aproximaciones, esas analogías, nos permitan entender qué es lo que pasa en el universo ya de verdad en el que nosotros estamos. Esas cosas son completas analogías. Entonces, en un universo vacío, supongamos que tenemos el universo completamente desprovisto de masa, completamente vacío. Supongamos que ese universo vacío se va a comportar entonces como una superficie bidimensional, una tela. Entonces, hagamos el favor, cojamos una sábana y templamos una sábana bien templadita, sin ninguna arruga. Esa superficie de la sábana entonces va a fungir las funciones de esta superficie para la hormiga. La hormiga que se mueve sobre la superficie de esa sábana entonces se va a mover sobre su universo plano, su universo de 2 dimensiones. En un punto en particular sobre esa sábana voy a pintar una manchita negra y alrededor de esa manchita negra voy a trazar círculos concéntricos y voy a trazar rayos, así como aparece aquí, simplemente un sistema de coordenadas polares para mirar las posiciones relativas de la partícula en un instante dado. En este sistema de coordenadas polares yo puedo fijar la posición de la partícula en el plano, así como funciona exactamente igual que las coordenadas galácticas, simplemente sin poner la coordenada de latitud. Yo puedo fijar con respecto a un eje la posición de la hormiga en este punto, midiendo este ángulo y midiendo esta distancia. Y con esos dos números en el plano, yo puedo ubicar con toda la precisión del mundo, espacialmente, no temporalmente, espacialmente, la posición de la hormiga. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si entonces en este punto, en la sábana, yo pongo una bola de esas, una bola de golf, una piedra súper pesada, una piedra bien pesada? ¿Qué le pasa a la superficie de la sábana? Se comba, se dobla. ¿Qué va a ver la hormiga? La hormiga no va a ver nada. Ella se sigue moviendo sobre la superficie del espacio que está sobre la superficie del espacio-tiempo acá, pero ahora en un espacio-tiempo que se ha doblado. Pero la hormiga, en principio, no se da cuenta que el espacio-tiempo se le dobló. El espacio-tiempo para la hormiga sigue siendo bidimensional, ¿ya? Y no ha cambiado absolutamente nada. Cuando usted pone la partícula masiva, lo que sí pasa, o la bola masiva, lo que sí pasa es que la geometría del espacio-tiempo claramente se modifica. Lo que antes veíamos como rayos, distancias radiales que salían del origen, se convierten en arcos. La geometría del espacio alrededor de esta pelota con masa cambia. Y las trayectorias que antes eran rayos, líneas radiales rectas, ya no lo son. Y las trayectorias que antes seguía la hormiga a lo largo de un radio, ya no son las mismas que va a seguir a lo largo de otro radio. En particular, ustedes pueden notar que en efecto, la curvatura inducida en este espacio-tiempo de 2 dimensiones, por culpa de esta pelota de bolos, depende de 2 factores. El primero, entre más masiva sea la bola que usted pone en la mitad, mayor es el doblamiento en el espacio-tiempo de ese universo de 2 dimensiones. Si usted le quita masa, la sábana sube; si usted le pone masa, la sábana baja. Entonces la curvatura de las trayectorias depende de la masa que uno ponga ahí. Pero también es cierto que la curvatura en un lugar determinado del espacio va a depender de en qué lugar del espacio te paraste vos. Si vos cogiste una sábana súper extensa, obviamente, y aquí el dibujito nosotros vemos que la curvatura del espacio es mucho mayor por acá que por acá. Si la sábana que utilizamos es una sábana suficientemente extensa, muy probablemente, lejos de la bola de billar, la sábana se comporta como antes, simplemente como una superficie plana.
sin ninguna curvatura. Entonces la curvatura del espacio-tiempo depende de dos factores: de la masa que metimos en ese espacio-tiempo dimensional y de la distancia a la que usted se encuentra localizado de ese lugar, de ese punto en donde está la partícula con masa. La masa de los cuerpos le dice al espacio-tiempo en el universo, en cualquier universo, en un universo de 2 dimensiones, en un universo de 3 dimensiones, la masa le dice al espacio-tiempo cómo se tiene que doblar. Entre más masa haya en un lugar, entonces esa masa le dice al espacio-tiempo, dóblese más, curve sus trayectorias un poquito más, y le dice cómo se tiene que comportar, cerca y lejos, con un gradiente. En la medida en la que más lejos estoy de la masa, entonces procure que la forma del espacio-tiempo sea tan parecida al espacio vacío como sea posible. La masa le dice al espacio-tiempo cómo tiene que curvarse, y esa es la primera cosa que va a ser importante para nosotros entonces en relatividad general. El escenario completo va a ser el espacio-tiempo. Nuestro problema ahora no va a ser estudiar el movimiento de los cuerpos. Por ahora, nuestro problema va a ser estudiar cuáles son las propiedades del espacio-tiempo. Y en particular, en muchas situaciones nos vamos a preguntar cuáles son las propiedades del espacio-tiempo. ¿Cómo se dobla el espacio-tiempo alrededor del cuerpo con masa? Miren que esto puede tranquilamente pasarle a esta sábana extendida, y es exactamente lo mismo que le pasa al universo. Así como una bola de bolos le dice al espacio-tiempo de 2 dimensiones aquí, dóblese de esta manera, la masa que está metida dentro de nuestro universo le dice al universo, al espacio-tiempo de ese universo, dóblese de esta manera. Depende de cuánta masa haya dentro de ese universo, va a ser la curvatura de ese universo en el que nosotros habitamos. Y ahí es donde aparecen entonces todas estas cosas de las que ustedes han hablado, del universo abierto, del universo cerrado, de que depende de cuánta materia oscura y cuánta energía oscura hay. Porque es que la masa le dice al espacio-tiempo cómo se tiene que doblar. Y como vamos a ver después, la forma en la que se dobló el espacio-tiempo va a indicar entonces la manera como va a evolucionar ese espacio-tiempo. En el caso del universo, el universo que contiene el espacio-tiempo. ¿Estamos claros? La masa le dice entonces al espacio-tiempo cómo se tiene que ocupar. Supongamos ahora entonces que cogemos las dos situaciones. Cogemos el espacio-tiempo plano, cogemos el espacio-tiempo curvo. Cuando yo tengo, este es el espacio-tiempo plano y este es el espacio-tiempo curvo, donde yo aquí tengo entonces la bola de billar, que puede tranquilamente representar al Sol, o puede representar un planeta, o puede representar un asteroide, cualquier cuerpo con masa. Cuando yo en el espacio-tiempo plano, vacío, tiro una pelotica en esta dirección, ¿cómo se va a mover esa pelotica? En el tendido, recuerden que nuestro espacio-tiempo plano es un tendido. Cuando yo tiro una pelotica livianita, una pelotica de esas de ping-pong que básicamente no pesa nada, y la tiro a rodar sobre la superficie del tendido, ¿cómo se mueve el ping-pong? En línea recta. Si no hubiera fricción, el ping-pong se movería en línea recta y jamás pararía de moverse. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿cómo se mueve el ping-pong cuando usted lo tira? No en el tendido plano, sino en el tendido en el cual usted puso la bola de billar. ¿Quién no ha visto esa situación? Todos han visto esa situación en la que usted tira una pelotica en esta dirección, en una superficie curva, y la pelotica, en lugar de irse en línea recta, sigue una trayectoria curva que tiene un radio de curvatura similar al radio de curvatura de la superficie en el que se está moviendo. El espacio-tiempo le dice a la pelotica cómo se tiene que mover. Antes de que la pelotica estuviera, antes de que la bola de billar estuviera aquí localizada, la partícula se movía entre los puntos A y B siguiendo una trayectoria rectilínea. Pero cuando vos pones la pelota superpesada en la mitad, modificás el espacio-tiempo alrededor de esa pelota, y el espacio-tiempo le dice a la pelotica de ping-pong, ¿sabe qué, parcera? Usted ya no se puede mover en línea recta. Eso lo hacía en un espacio-tiempo vacío. Ahora, como las propiedades del espacio-tiempo cambiaron, me curvé, el espacio-tiempo se curvó por la presencia de esta masa,
Ahora usted se tiene que mover siguiendo una trayectoria curva. La curva de la trayectoria que sigue la pelotica, como les acabo de indicar, depende del radio de curvatura de la superficie sobre la que se está moviendo, y en nuestro caso particular el radio de curvatura de la superficie sobre la que se está moviendo, como acabamos de decir, depende de la masa que está parada aquí en la mitad del Acá, hay una pelotita, es un rayo de luz, son fotones. Está 3 diapositivas más adelante, pero no lo vamos a alcanzar a ver hoy porque todos tenemos mucha. Pero eso lo vamos a anotar la pregunta y me la volvamos a hacer el sábado a las 9 de la mañana. Yo sé cuál es la respuesta, pero por poner pues la... Sí, no, porque de hecho... Si lo otro no es capaz de atraerse, porque ya no tiene masa, un fotón no tiene masa. Y con por ejemplo, con las pelotitas es fácil porque tienen masa, pero sin masa, ese fotón a la velocidad de la luz que lo puede modificar. Exactamente, ese es el problema. Por eso necesitamos hablar primero del movimiento de las partículas en el espacio-tiempo antes de tratar de entender el movimiento de los fotones en el espacio. Entonces, en efecto, guárdenme esa pregunta, porque nosotros, usted me puede preguntar, ¿y por qué la partícula, por qué la pelota de ping-pong, que antes en el espacio-tiempo plano se movía desde A hasta B, siguiendo esta trayectoria, ahora ya no lo hace y sigue esta? ¿Por qué? ¿Por qué escoger esta trayectoria en lugar de coger esta? Y la respuesta es la misma que cuando uno se hace esta pregunta. ¿Por qué cuando yo suelto este marcador, para llegar desde aquí hasta acá, él coge esta trayectoria en lugar de coger otra, esta o esta, o en lugar de hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Las fuerzas de la gravedad dicen, ya me están hablando de fuerza de gravedad, entonces ya me empezamos a meter en un problema. Porque miren que yo aquí me estoy hablando de fuerza. En ningún momento hablo de fuerza. El problema se resuelve fácilmente, porque las partículas buscan moverse por las trayectorias que les implican el menor gasto de tiempo. El menor gasto de tiempo. En clásica, en el curso de mecánica clásica, uno resuelve un problema que se llama el problema de la braquistocrónica. ¿Cuál es la trayectoria que sigue una partícula moviéndose de un punto a otro? Y se encuentra que las trayectorias que caen en un campo gravitacional, todas buscan moverse a través de la trayectoria que minimiza el tiempo, la trayectoria más rápida. Todas las partículas hacen eso, incluidos los fotones. Porque como los fotones son los cuerpos que se tienen que mover a la velocidad de la luz y nada se mueve más rápido que ellos, para pasar desde A hasta B, si hay dos trayectorias, una larga y una corta, como nada se puede mover más rápido que la luz entre estos dos puntos, la luz entonces tiene que coger el atajo más rápido, y es precisamente la masa modifica el espacio-tiempo. La masa le dice al espacio-tiempo cómo se tiene que modificar, cómo se tiene que curvar, pero el espacio-tiempo le dice a las partículas cómo se tienen que mover. Ustedes miren que es una cosa básicamente retroalimentada. La masa modifica la curvatura del espacio-tiempo y el espacio-tiempo le dice a las partículas que están en el espacio-tiempo moviéndose cómo se tienen que mover, cuáles son las trayectorias que tienen que seguir. Esas trayectorias más adelante las vamos a llamar geodésicas y son los caminos que recorren las partículas en el espacio-tiempo cuando ellas se están moviendo. Primero vos. Sobre la definición anterior, pero usted está diciendo que la partícula yo lanzo una partícula desde A hasta B. Para yo lograr que la partícula llegue desde A hasta B, tengo que coger el camino de arriba, no lo va a hacer. Si yo lo tiro pasando por C, va a caer de cosas. Claro, no, por eso, estoy hablando de que yo quiero, ¿cuál es el camino que tengo que tirar? Entonces, ahora el juego consiste en un concurso, es un juego de los alumbrados. En lugar de tener el sapito, usted tiene el juguete, este juguete también explora, ¿cierto? Tiene la cosa esta con el mundo este, y el concurso es, bueno, tiene la bolita desde aquí y llega a la pasada por una porque está allá. Entonces, ¿cuál es la trayectoria que tiene que seguir la partícula para llegar? Estando desde aquí, llegar hasta acá. Y hay solamente uno. Si usted la quiere evidentemente a que pase por el punto C, el problema que propuso fue completamente distinto. Por eso,
Por eso no, el asunto es que esta curva que aparece aquí es la proyección en este espacio-tiempo curvo de esta trayectoria. ¿Ya? Simplemente estoy comparando las. Me estás diciendo que tengo la razón. Y yo te estoy diciendo que sí, que tenés la razón y que yo tengo la razón, pero todos tenemos la razón. Que la partícula va a tomar un camino como si fuera a tomar el camino ACP original. Cae en el error de que. Sí. Pero hay que decir que es el camino, el que se actual pasa ya, el camino que va a tomar la partícula para llegar desde A hasta B, como el problema original sin masa, es el que es más eficiente. Exactamente. Porque eso es el curvo. Entonces, Porque usted ya venía. el espacio-tiempo le dice a las partículas cómo se tienen que mover. Y aquí está el truco, aquí está el misterio del el movimiento de los cuerpos en relatividad general, entonces va a ser completamente dependiente de la estructura del espacio-tiempo. El universo como tal es un cuerpo. Entonces el movimiento del universo y por tanto la evolución del universo va a depender de la estructura del espacio-tiempo en su interior. Cuando dos bolas de billar se montan tanto que uno ve que se ligan, eso es una cosa de la verdad. Eléctrica no puede ver porque eso es nulo, porque pasa ahí. Tendría que, tendríamos que ver que ya no No, es que dos bolas se juntan mucho y se pegan así. Uno ve que se pegan, se atraen. ¿Qué pasa ahí? nunca he visto eso. No sé, si están dos bolas de billar quietas y súbitamente se pegan, es porque una fuerza las hizo traer. ¿Y cuál es? No sé, en ese caso, digamos que es una fuerza electrostática. Gravedad no es, gravedad no es. Eso sí se los aseguro, gravedad no es porque la fuerza de la gravedad es una fuerza a las semillas. Probablemente, si eso no es un asunto de apariencia, que a veces también nos engaña y cosas, es un asunto de no, pero él está hablando de cuando dos bolitas están. Ah, sí, cuando se van moviendo. Pues no, o sea, la bola, digamos, yo golpeo esto, ya de esta manera. Cuando golpea en el primer momento, ya es por la dinámica del momento. No van a rebotar porque. Sí, no, pero está hablando de una situación en la que las bolas están quietas. Quietas. Y se juntan tanto que se pegan. Da la apariencia, puede ser que da la apariencia. Tiempo. Vamos a ver qué es tiempo. Vamos a ver qué es un asunto de multiplicación de tiempo. Las trayectorias en las que se mueven las partículas en el espacio-tiempo son aquellas en las que el trayecto es el más rápido de todo. El espacio-tiempo entonces le dice a las partículas cómo se tienen que mover. En el espacio vacío entonces las trayectorias son rectas, líneas rectas. En un espacio con partículas con masa o con cuerpos con masa, las trayectorias van a estar determinadas entonces por la geometría del espacio-tiempo. Si usted aquí no pone una bola, sino que pone una sucesión de bolas, la geometría del espacio-tiempo va a pegar una complicada impresionante. Que el movimiento de las partículas en ese espacio-tiempo va a ser complicado, la cosa más absurda. Pero las partículas se van a mover siguiendo trayectorias que van a ser completamente determinadas por la geometría de ese espacio. Y seguimos entonces el próximo sábado resolviendo precisamente la pregunta de por qué escoge esta trayectoria. Las preguntas, la vida con las preguntas no se las va a